Buenas tardes. Para mí es un honor poder participar en este congreso con el trabajo titulado Factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y drogas en adolescentes de dos comunidades indígenas. Ese trabajo se llevó a cabo por la licenciada Iridiana García Velázquez en colaboración con la doctora Nancy Marbella Parra Torres, la doctora América Martínez Calleja, el doctor Juan Morán Hernández y su servidora, la doctora Melina Montebecerril. Dentro de los factores de riesgo que se han destacado, que están relacionados con el inicio en el consumo de alcohol y drogas, destacan tres: los factores individuales, los factores familiares y los socioculturales. Dentro de los factores individuales están desembocando con relación a la personalidad del individuo, algunas alteraciones o trastornos psicológicos que puede presentar y también el querer pertenecer a un grupo aceptado. Dentro de los factores familiares, diversos estudios han mencionado que la estructura familiar influye mucho en la toma de decisiones de los individuos, lo que puede generar que pueda uno, al haber alguna ruptura en la estructura familiar, el generar algún tipo de conducta de riesgo. Mientras que en el caso de los factores socioculturales, pues bueno, son factores externos que van a influir en el ambiente del desarrollo del individuo y que pueden afectar negativamente. Dentro de ellos puede ser tanto las costumbres, las tradiciones, el acceso libre a estas sustancias, entre otras cosas. Todos estos factores van a estar incrementados durante un periodo de vida específico del individuo que se encuentra durante la adolescencia, que es el periodo de vida que va desde los 10 hasta los 19 años y donde se encuentran diversos cambios exponencialmente, como son los cambios físicos, fisiológicos y que pueden tener alguna repercusión a nivel psicológico o social del individuo. Las sustancias psicoactivas de mayor consumo y que además tienen una venta libre es el alcohol. A nivel mundial se ha observado que 2.300 millones de personas lo consumen y cada año se producen 3.3 millones de muertes por el consumo en exceso o por el consumo nocivo. En México, de acuerdo a la ECODAC, que es la encuesta nacional sobre adicciones, el 71% de la población de 12 a 65 años indicó haber consumido alguna vez en su vida alcohol, y de estos, el 39.7% eran adolescentes de 12 a 17 años. Para el caso de las drogas, en 2017 se observó o se reportó que había una incidencia de 271 millones de personas que consumían drogas, siendo la marihuana la más frecuente. Y aquí en el mapa que les muestro en la parte superior derecha, en el color azul, indica las regiones del mundo en donde la marihuana tiene una legalidad para uso recreativo. En el caso de México, en 2017 se reportó que el 9.9% de la población indicó haber consumido drogas alguna vez en su vida, y de ellos 13.8 millones eran jóvenes de entre 15 y 16 años. Esto resalta bastante, dado que al iniciar el consumo de drogas o alcohol a edades tempranas va a tener repercusiones cuando uno es adulto, y en la mayoría de los casos el consumo de estos elementos en etapas tempranas está asociado con que en la adultez también lo van a seguir consumiendo. A pesar de que en México existen diversos programas para la prevención de adicciones, los cuales tienen estructuras específicas para poder prevenir y tratar estos padecimientos, en la mayoría de los casos, estas asociaciones adquieren, o bueno, más bien, estas asociaciones tienen contacto con las personas que son consumidoras ya cuando tienen un problema establecido. De hecho, hay estudios que han reportado que el tiempo entre que una persona empieza a consumir alcohol o drogas hasta que pide ayuda porque ya tiene un problema pasan aproximadamente 10 años, lo que hace que la efectividad de estos programas disminuya y el riesgo de tener algún padecimiento o consecuencia del consumo excesivo pues aumente. Y estos cambios se ven más críticos en las zonas rurales debido a que estos programas no están disponibles para toda la población, son limitados y en la mayoría de los casos las únicas organizaciones que se encuentran disponibles son organizaciones locales de autoayuda, lo cual está más enfocado en personas adultas que ya tienen un problema y que no tienen programas específicos para prevenir las adicciones, sobre todo en adolescentes. Esto favorece evidentemente en que el número de adolescentes que entran en las adicciones y que no tengan un seguimiento ni un tratamiento oportuno disminuye. Dentro de los resultados que nosotros quisimos estudiar, antes de hablarles de ellos, bueno, nosotros nos enfocamos en adolescentes de 10 a 19 años, tomando una muestra representativa de 349 adolescentes, que era el total de estudiantes de estos grupos de edad que iban a la escuela en las dos regiones, y que, bueno, la mayoría tenían un promedio de edad de entre 10 y 13 años. En caso del sexo, tenemos una participación bastante heterogénea,
bastante homogénea, perdón, y teniendo una mayor participación del sexo femenino. Asimismo, en cuanto a la lengua indígena que ellos hablaban, que es el tutunaco, el 84% de la comunidad de Lipuntahuaca era hablante de lengua tutunaco y solo el 67.7% de los participantes de Sosocolco. Esta pregunta fue muy importante relacionada con la cosmovisión que presentaban para ver si tenía una influencia sobre el acceso y el consumo mayoritario de alcohol y drogas. Cuando nosotros hicimos las preguntas sobre el consumo, el tipo de consumo de alcohol y drogas y la frecuencia de ello, encontramos los siguientes resultados. Para el caso de la comunidad de Sosocolco, que es la comunidad 1 en la barra de color amarillo, observamos que el 67.1% de los participantes indicó haber consumido alcohol y de manera común lo consumen constantemente. En el caso de la comunidad de Lipuntahuaca, solo el 37.1% lo consumía. Esto también resalta el hecho de que la edad de inicio de consumo de ellos, cuando les preguntamos, era de 11.5 años, siendo la menor edad en el caso de Sosocolco de Hidalgo, que era de 10 años. Con respecto al género, observamos que el 30% de los consumidores eran mujeres y esto se relaciona con estudios previos que ya han mostrado que en los últimos años ha aumentado el número de mujeres consumidoras de alcohol hasta 3 veces y en muchos de los casos, en muchos estudios han encontrado que incluso sobrepasa el porcentaje o más bien empata al porcentaje de varones que son consumidores. Para el caso de consumo de drogas, el 18.7% de la población entrevistada de Sosocolco indicó haber consumido drogas alguna vez en su vida, siendo la marihuana la más frecuente, mientras que solo el 8.8% de la comunidad de Lipuntahuaca indicó haberlo consumido. Posterior a ello, nosotros quisimos evaluar qué tipo de consumo es el que realizaban estos participantes en cuanto al alcohol, aplicando el test de Audit, encontrando lo siguiente. En la barra azul muestra el tipo de consumo en la región de Sosocolco, donde el 52.3% de la población entrevistada tenía un consumo perjudicial, lo cual ya generaba problemas no solamente a nivel personal y familiar, sino incluso en algunos casos a nivel legal. Para el caso de Lipuntahuaca, el 62.9% indicó tener un consumo sin riesgo. Esto también se relaciona con estudios previos que han indicado que en los últimos años los adolescentes tienen un tipo de consumo que es intermitente, en el cual pasan periodos cortos de tiempo donde consumen una gran cantidad de alcohol y después periodos largos sin consumir. Esto no quiere decir que no va a tener repercusiones a largo plazo, ya que el alto consumo de bebidas alcohólicas puede generar alteraciones en un periodo más corto si son en altas concentraciones en periodos cortos. Dentro de las razones de consumo de lo que contestaron los participantes era que la principal razón para iniciar el consumo era la curiosidad. Asimismo, en situaciones de felicidad es cuando ellos consumían más. Para el caso de los factores de riesgo que pueden estar asociados con el inicio del consumo de alcohol y drogas, evaluamos los factores familiares, dentro de ellos la relación padre-hijo y la funcionalidad familiar, encontrando lo siguiente. Más del 60% de los participantes de ambas localidades indicaron tener una relación padre-hijo entre regular y mala. Y en cuanto a la funcionalidad familiar, el 90.3% tenía una funcionalidad familiar regular. Asimismo, se puso como forma complementaria el saber si había un familiar consumidor dentro de su núcleo, encontrando que en la barra azul nos indica que el 44.5% de las participantes de Sosocolco presentaban dentro de su núcleo uno o más consumidores, siendo principalmente los padres o hermanos. Y para el caso de Lipuntahuaca, solo el 32%. Estos resultados son muy importantes debido a que ya estudios previos han indicado que la estructura familiar tiene una influencia muy grande en las decisiones que toman los individuos en cuanto a adquirir algún tipo de conducta de riesgo y también cuando ya hay una adicción en tomar la vía de poder solicitar ayuda y obviamente de responder mejor hacia los tratamientos. En cuanto a los factores individuales, nos enfocamos a lo que era la construcción de un plan de vida que van a ser objetivos a largo plazo que ayudan a tomar decisiones específicas en los estudiantes y que no vulneran el hecho de tomar decisiones o conductas de riesgo. El más del 60% indicó estar en proceso de construcción de su plan de vida y más del 20% no tenía un plan, lo que los hace más vulnerables a esta toma de decisiones. En cuanto al nivel de conocimiento, la mayoría
mostró un nivel de conocimiento regular en cuanto a las adicciones y sus consecuencias, y la mayoría de ellos indicó no haber recibido nunca información formal ni en la escuela ni en ninguna institución, tomando solamente como referencia experiencias de su alrededor. Una vez tenido esos resultados, hicimos una correlación entre el consumo de alcohol y drogas con las variables establecidas, encontrando una asociación directa entre el tener antecedentes de familiares que consumen y el consumo de alcohol y drogas. Esto nos permite evidenciar que el hecho de tener una normalización del consumo de alcohol y drogas en las familias favorece el hecho de que uno pueda tener contacto más temprana edad y que además pueda tener consecuencias graves a mayor plazo debido a que se normaliza el consumo de estas sustancias. Finalmente, también evidenciamos el factor de riesgo que puede estar relacionado con estas comunidades, encontrando que tanto el tener antecedentes en la familia es un factor de riesgo de 2.7 de odds radio, así como pertenecer a la comunidad 1, que sería en este caso Sosocolco, es más susceptible el adolescente a consumir alcohol y drogas. Esto puede ser asociado directamente a que esta comunidad está unida o converge en diversas comunidades de paso que los pueden hacer más accesibles el hecho de tener el contacto con estas sustancias. Mientras que una cosa importante fue que la relación padre-hijo fue un factor protector que encontramos y que ya que converge y que corrobora información previa que ya ha indicado que una buena estructura familiar favorece la respuesta de los adolescentes a estos estímulos externos de algún tipo de respuesta de riesgo. Y como forma de conclusión, nosotros podemos mencionar que a pesar de que identificamos que el factor de riesgo principal para el consumo de alcohol y drogas en los adolescentes de estas localidades era el factor familiar, este mismo factor también era un factor de protección que disminuía la vulnerabilidad del adolescente al acceso a las adicciones en el caso del consumo de alcohol y drogas. Esto nos abre un preámbulo para poder diseñar estrategias específicas de abordaje que no solamente se enfoquen en la persona o en el individuo que puede ser vulnerable, sino en todo su entorno familiar, de modo que puedan tener una respuesta más efectiva hacia los tratamientos en el caso de tener una adicción y una forma de prevención para el acceso a este consumo de manera nociva. Esto sería todo. Muchas gracias y les comparto mi correo por si tienen alguna duda. Gracias.